Así que a todas las mamás, abuelas, bisabuelas y a los que están aquí sobornados por sus mamás, feliz Día de la Madre, feliz Día de la Madre. Este es mi 12º Día de la Madre como pastor aquí y mi primer mensaje hoy. Así que sean amables, ¿de acuerdo? Normalmente solo agradezco a las mamás, digo algunas cosas bonitas y luego paso a lo que sea el siguiente texto. Porque de esa manera predico para todos en la sala en vez de solo para las mamás. Hoy pensé que eso tenía que cambiar y por eso lo estamos haciendo hoy, cambiando un poco las cosas. Aunque el Día de la Madre es motivo de alegría para muchos y doloroso para otros, todos aquí hemos sido moldeados de algún modo por una mamá. Mamás que tal vez ahora no lo sientan así, pero con las demandas constantes y los hijos que no se portan bien, hijos que tal vez ni siquiera creen. Pero tu influencia en la próxima generación no se puede cuantificar. Es enorme. Gran parte de lo que haces parece pasar desapercibido. Entregas tu vida por otros que no comprenden el costo. Nadie aplaude cuando limpias una habitación. Nadie te anima al preparar la comida o al acostarte y levantarte agotada, haciéndolo todo exhausta, tentada a desanimarte, muriendo a ti misma. Para muchos sería insoportable, pero para ti es solo un martes. Sumado a dudas como, ¿esto está haciendo alguna diferencia? ¿De verdad estoy fallando en esto? ¿Y si arruino a mis hijos? ¿Y si la cultura influye más en mis hijos que yo? ¿Y qué tal si se alejan de Jesús? ¿Puedo recuperarlos si se han alejado de Jesús? Todo eso junto significa que la maternidad es difícil. Puede ser realmente difícil. Si eres mamá y estás aquí, ¿podrías ponerte de pie, por favor? Y todos los demás, ¿podemos dar gracias a Dios por las mamás presentes hoy? Espero que este sea un Día de la Madre muy feliz para todas ustedes. Ahora, a la luz de todo ese miedo, incertidumbre y agotamiento, quiero presentarte a una mamá llamada Jocabed, que marcó a una generación. Su historia se cuenta en solo unos pocos versículos en el Antiguo Testamento y en solo un versículo en el Nuevo Testamento. Pero su vida y decisiones no pueden ser cuantificadas. En Hebreos 11, único versículo 23, Dios muestra a una madre cuya fe marcó la historia. Así que Jocabed era la mamá de Moisés. Así que antes de confrontar al faraón, de guiar el éxodo, de abrir el mar rojo y recibir los 10 mandamientos, hubo una madre que confió en Dios, inmortalizada en la Biblia por su fe. Hoy nuestra cultura no celebra la confianza en Dios. De hecho, las redes sociales celebran la independencia. Mientras que Dios celebra la fidelidad, las redes sociales te dicen que vivas para ti mismo. Dios pide que vivas para Él, las redes dicen que te priorices, Dios pide ser tu prioridad. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, aunque sea difícil y pase desapercibido, Dios lo ve y lo sabe. Mientras avanzamos por el texto hoy, mamás, recuerden que Dios ve su fidelidad oculta todas las veces que dejaron de lado su comodidad por su familia, cuando fueron tratadas como sirvientas o su sacrificio no fue apreciado. Dios lo ve todo, ni un solo acto de renuncia al yo, ni una sola oración o frustración escapa a su vista. Él no solo lo ve todo, sino que está contigo en todo momento. Y Él te ama, lo sientas o no. Juan 17:23 es un versículo que he citado a menudo. De vez en cuando reviso para asegurarme de que todavía esté ahí, porque lo que dice es que Dios te ama como si fueras Jesús. Él te ama tanto como ama a Jesús. Para ustedes que no son madres aquí, la verdad de hoy también aplica para todos los padres. De hecho, realmente, cada vez que diga madre, puedes reemplazarlo por padre, porque también te aplicaría a ti. Estas son verdades que debes tomar en serio si eres una futura madre. Estas verdades son enormes fuentes de gratitud si lo que ves en el texto de hoy es lo que tu madre hizo por ti. Ahora, a la luz de todo esto, Hebreos 11:23 comienza, fíjense, con 2 palabras, por la fe. Así que lo que vamos a ver hoy no son técnicas de crianza. Si quieres algunas de esas, son buenas. Puse un montón de libros en la parte de atrás del esquema que recibiste. Hay uno. Hay un grupo de ellos allá atrás. Hay grupo tras esa puerta. Tómalo. Atrás hay una lista de libros y un curso en línea que podrías seguir. Sin embargo, esto no es sobre crianza. Este texto trata sobre confiar en Dios mientras crías a tus hijos. Lo que significa que tu esperanza hoy, mamás, no está en mejorar, esforzarse, ser perfecta, nunca fallar. Tu esperanza y tu confianza está en Jesús. Las mamás son amadas por un Padre perfecto, salvadas por un Salvador y fortalecidas por el Espíritu.
El mismo evangelio que quieres para tus hijos es en el que debes descansar como madre. Cuando vives dependiendo de Jesús, no de ti misma ni de otros, el resultado es lo que veremos en nuestro único versículo para hoy. Un solo versículo con una montaña de verdad para servirte, animarte y darte fuerzas para otra semana de ser mamá. Entendamos lo que significa ser una madre fiel. Fíjate en el versículo 23, la primera frase. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido durante 3 meses por sus padres. Así que, de entrada, probablemente notes que no dice por su madre, sino por sus padres. Eso es porque obviamente mamá y papá trabajan juntos. Pero cuando leemos Éxodo capítulo 2, que lo haremos en un minuto, las acciones de la madre de Moisés serán lo que se destaque ahora. Éxodo capítulo 6, versículo 20, nos da los nombres de los padres de Moisés. El nombre de su padre era Amram, que significa algo así como pueblo exaltado. Y el nombre de su madre era Jocabed, que significa el Señor o Yahvé es glorificado. Definitivamente su nombre será el resultado de lo que sabemos sobre el impacto de su vida. Dios fue glorificado a través de su vida. Éxodo capítulo 1 describe la esclavitud de los israelitas en Egipto. Se habían convertido en un porcentaje tan grande de la población total que el faraón, cito, ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca de los hebreos lo echaréis al Nilo. Sin jóvenes varones no habría amenazas futuras de rebelión. Y también significaba que no habría futuro para Israel. Así que Éxodo capítulo 2, versículo 1. A la luz de eso dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por esposa a una mujer levita. Esos son los padres de Moisés. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Y cuando vio que era un niño hermoso, volveremos a eso. Lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo esconderlo más, tomó una cesta de juncos, la recubrió con brea y pez, puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Y su hermana, la hermana pequeña, se quedó a cierta distancia para ver qué le sucedería. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse al río. Mientras sus doncellas caminaban junto al río, vio la cesta entre los juncos y envió a su criada. Y ella la tomó. Cuando la abrió, vio al niño y, he aquí, el bebé lloraba. Sintió compasión por él y dijo, este es uno de los niños hebreos. Entonces su hermana, la hermana pequeña, dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de entre las mujeres hebreas para que críe al niño para ti? Y la hija del faraón le dijo, ve. Así que la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré tu salario. Así que la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Escuchaste que la mamá de Moisés recibió un pago por criar a su propio hijo bajo la protección de la hija del faraón? Y eso es todo lo que la Biblia dice sobre el bebé Moisés. Ahora, el autor de Hebreos conoce esta historia, pero nos ayuda a entender que esto fue el resultado de la fe de los padres de Moisés. Fue esa confianza en Dios lo que llevó a Joebed a desobedecer la ley y esconder a su bebé durante 3 meses de toda la población de Egipto, quienes estaban autorizados a matar a los niños israelitas en el río Nilo. ¿Has pensado en eso? ¿Qué 3 meses tan tensos, exigentes y estresantes debieron haber sido? No se podía confiar en nadie. Quizás hasta que la presión fue tanta que ya no pudo retenerlo más. Así que lo pone en una canasta, lo deja en el río donde con suerte la hija del faraón no solo lo verá, siendo la única persona que puede cuidarlo y protegerlo, salvar la vida de su hijo, lo deja donde ella podría verlo y con suerte apiadarse de él, lo cual hizo. Y el resto, como dicen, es historia. Lo que vemos en todo esto es que las madres fieles y llenas de fe harán en primer lugar proteger a sus hijos con vigilancia. Protege a tus hijos con vigilancia. Así actúan las madres que confían en Dios. Ellas protegen a sus hijos. Piensa en la mamá de Moisés. Por 3 meses, ella y su esposo salvarían a su hijo sin importar el costo. Así que no hubo fiesta al nacer. No hubo revelación de género ni, oh, mira, ya nació, ahora hagamos una fiesta. Nada de eso existió. Cada día lo escondía. Cada día lo mantenía a salvo. Cada día lo mantenía callado. Ella hizo esto todos los días durante 3 meses. Y si fallaba, ¿qué pasaba? ¿Él moría? Así que no podía relajarse, no podía volverse perezosa, no podía distraerse, no podía pasar por alto ni una sola cosa. Proverbios 31:27 dice que la madre, cito, cuida la marcha de su casa. La expresión mira bien significa vigilar, escanear y examinar. Así actúa una madre fiel. Ella examina, ella vigila. Incluso espía a sus hijos para asegurarse de que estén seguros y protegidos.
Es muy parecido a lo que dice Primera de Tesalonicenses 2, versículo 7. Fuimos amables entre ustedes, como una madre que amamanta cuida de sus propios hijos. La palabra que aquí se traduce como cuidar significa apreciar, lo cual se refiere a muchas cosas. Pero una de las cosas que haces cuando aprecias algo es protegerlo, lo mantienes a salvo. Hay mucho en juego ante las amenazas para nuestros hijos. Yo crecí cuando había niños en los cartones de leche. Yo comía leche con dientes perdidos, niño siendo niño. Así que muchos de nosotros crecimos con la protección a otro nivel, pero no sin razón. Dicho esto, ser vigilante con esto puede ser agotador, ¿verdad? Saber dónde están en todo momento, conocer a sus amigos, su actividad en línea, todas las ideas y todas las personas que los están influenciando. Eso en sí mismo es un trabajo de tiempo completo. Eso es lo que hacen las mamás dedicadas. Cuando tenía 14 años, mi mamá no me dejó ir a un concierto de rap de pandillas en Compton. Eso sí que es protección. Así que si te preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo los protejo? Hay muchas maneras, pero la número 1 es enseñarles la Biblia. No tienen que ser largos estudios bíblicos todos los días con palabras en griego y hebreo, ya sabes, no tienes que hacer nada de eso. Habla con ellos sobre lo que se te ocurra. Y si me siento incómodo cuando hago eso, no importa, no necesitas saber lo suficiente. Solo enséñales lo que sabes, tú les transmites la verdad y les das el ejemplo de esa verdad. Eso protege a tus hijos. El mundo intenta disipularlos sobre la verdad, la identidad, la moralidad, las relaciones y el éxito. Y así una y otra vez. Buscan disipularlos constantemente. Tu trabajo es ayudarlos a interpretar la realidad por la Biblia y no por la cultura. Protégelos con vigilancia como hizo la madre de Moisés. No te rindas, no te detengas cuando sea difícil. Imagina toda la resistencia que el pequeño Moisés le dio a su mamá. Cuando quería gritar, quería llorar, pero no podía o estaría muerto. No cedas cuando tus hijos odien tu protección. ¿Y qué? Protégelos igual. Segundo, protege a tus hijos poniendo límites a su conducta y siendo firme con ellos. Incluso cuando es la 10.000 vez que has hablado de las cosas con ellos. Aunque estés agotada, incluso cuando es difícil mantener la calma y el autocontrol, incluso cuando parece que no está haciendo ninguna diferencia. Haz cumplir esos límites de manera constante. Eso protege a tus hijos. En tercer lugar, ya sea que estés en pleno ejercicio de la maternidad o que tus hijos ya sean adultos, quizá la forma más profunda de proteger a tus hijos es orando por ellos. Ora por su salvación, ora por quiénes serán sus amigos. Ora por quiénes son sus amigos. Ora por quién será su cónyuge. Ora por ellos. Ora para que tengan un carácter piadoso. Ora con ellos por estas cosas. Enséñales a orar por estas cosas. Y así sucesivamente. Cosas por las que orar. Escucha, si tienes una madre que intentó protegerte de todo el error y de todo el mal que hay allá afuera, dale gracias a Dios por eso. ¿Qué regalo te dio Dios al darte una madre que haría eso por ti? La maternidad fiel también se ve en la segunda frase del versículo 23. Fíjate, por la fe. Moisés, cuando nació, fue escondido durante 3 meses por sus padres porque vieron que el niño era hermoso. Ahora, no puedo decir que sea fanático de la traducción de la palabra hermoso en la ESV. Eso es lo que la palabra suele significar. Sí, pero en este contexto no creo que encaje. Piensa en lo que transmite la idea de que los padres de Moisés lo protegieron porque era un bebé lindo, algo que no requiere fe, no tiene sentido. No se necesita fe para hacer esto. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, esta misma palabra también se usa fuera de la Biblia como un término general de aprobación, muy parecido a la palabra hebrea que vimos en Éxodo 2:2, donde se dice que Moisés era un niño hermoso. Ahora, hay otro versículo que nos ayuda a entender esto. Hechos capítulo 7, versículo 20, nos da una idea al respecto. Cuando dice que el bebé Moisés era hermoso a los ojos de Dios, eso no puede significar atractivo como vaya, hice un buen trabajo con este. Ángeles, miren esto. Este sí que está guapo. No, no es así. Tiene más sentido pensar en aprobación aquí. Dios aprobó a este niño especial, a este niño en específico. La Biblia no dice exactamente qué significa eso, pero lo que más sentido tiene para mí, al menos, es que sus padres vieron algo especial de parte de Dios en Moisés. Algo de Dios resaltaba para ellos en Moisés. Ahora, todo padre piensa que su hijo es especial. Así que de nuevo, esto es de ellos. Ellos tenían una convicción interna, una sensación de que Dios había elegido a su pequeño hijo para un plan especial. ¿Cómo lo supieron? El texto no lo dice.
Fuera lo que fuera, era más que solo las emociones naturales que los padres sienten por sus hijos. Fuera lo que fuera, se necesitó fe para ver que había algo diferente en este niño cuando nació. Por eso sus padres arriesgaron sus vidas para proteger al bebé Moisés durante 3 meses. De esta manera, vemos que las madres fieles que confían en Dios lo harán. Punto número 2. Vean a sus hijos espiritualmente. Vean a sus hijos espiritualmente. En otras palabras, miren a sus hijos con ojos espirituales. Eso es lo que hacen los padres fieles. Eso es lo que también hacen las madres fieles. 2 Timoteo 1:5. Aprendimos que Timoteo, compañero de Pablo, tenía una madre fiel, Eunice, y una abuela llamada Loida. Ambas creían en Jesús. Por eso Pablo dice en el mismo libro, capítulo 3, versículo 15, que desde la niñez conocía las Escrituras. ¿Cómo conocía Timoteo las Escrituras desde su infancia? Seguramente su madre lo veía espiritualmente, enseñándole la Biblia. Pero es fácil ver a nuestros hijos de formas distintas a la espiritual, ya sea a través del lente de sus calificaciones y también de sus personalidades. Puedes verlos a través del lente de sus debilidades, de su desempeño atlético, si son mayores. Podemos verlos bajo el lente de lo que sus vidas dicen de la nuestra o del éxito mundano. Podemos verlos por lo que hacen por nosotros o por su felicidad. Podemos verlos a través del lente de lo que dice el mundo. Que sean felices y que tengan autoestima, que cumplan sus sueños y que te den muchos nietos. Algo de eso está bien, pero como prioridades, eso es vacío comparado con lo que Dios quiere para tus hijos. Lo que Dios quiere para tus hijos, sus planes para ellos, mamás, eso debería ser tu prioridad. Bueno, ¿cómo haces eso? Bueno, primero los ves en categorías bíblicas como perdido o incrédulo. Velos primero como pecadores que necesitan un salvador. Velos como necios que necesitan sabiduría bíblica. Velos como rebeldes que necesitan la ley de Dios para quebrantar su orgullo y llevarlos a Cristo. Y luego, una vez que son salvos, en segundo lugar, vuelve a verlos en categorías bíblicas como santo, creyente, hijo de Dios. No los veas solo por ser tus hijos, sino discípulos a entrenar para seguir a Jesús. Velos como siervos que deben vivir para agradar a Jesús. Velos como hermanos que son niños en la familia de Dios, como tú. Ver a tus hijos espiritualmente significaría orar constantemente por su salvación, ¿verdad? Quiero decir, nadie nace salvo. Nadie es salvo sin apartarse de su pecado y confiar en Jesús para que lo salve de su pecado. El mundo y la carne nos incitan a orar por su éxito y felicidad y a juzgarlos bajo criterios mundanos. Ora por esas cosas y para que su pecado sea real para ellos. Ora para que Jesús sea más real que su pecado. Ora contra las personas e ideas malignas que destruyan el trabajo que has dedicado para que conozcan la verdad y amen a Jesús. Pide que se casen con alguien que conozca la verdad y ame a Jesús. Ora para que vivan con amor, sabiduría, dominio propio y valor. Luego vive tú mismo las cosas que quieres ver en sus vidas. Vive lo espiritual y sobrenatural. Vive como si Jesús hubiera resucitado de entre los muertos. Me encantan. Procura amarlos como Dios te ama, con humildad y perdón. Considéralos seres espirituales eternos. Considéralos personas, no solo con fines educativos y financieros, sino con destinos espirituales que Dios planeó. Y es su responsabilidad prepararlos. Tu mayor llamado como madre es ayudar a tus hijos a conocer, amar y servir a Jesús. Ese es tu mayor llamado, no solo que se porten bien, no solo que saquen buenas calificaciones, ni siquiera solo que estén seguros o tengan éxito, sino que conozcan a Jesús. El mayor peligro para nuestros hijos no es la baja autoestima ni fracasar ante el mundo. El mayor fracaso que pueden enfrentar es una eternidad separados de Cristo. Así que deja que estas ideas, las he dicho rápidamente, pero deja que estas ideas te liberen de una crianza poco espiritual que educa a tus hijos. Hijos como si Jesús no importara. Tu mayor objetivo no es criar hijos impresionantes. Es criar hijos que sepan que necesitan a Jesús. Y luego, cuando los niños conocen a Jesús, viven para Él, lo aman profundamente y lo sirven. Escucha, si tienes una mamá que te animó en tu camino espiritual, puede que no haya sido perfecta, pero ella oró siempre por la salvación de tu alma. Si esa fue tu mamá, dale gracias a Dios por ella.
Dale gracias a Dios por haberte dado este regalo indescriptible. Se podría decir mucho más, pero las madres fieles protegen a sus hijos con vigilancia. Ven a sus hijos espiritualmente. También hacen lo que vemos al final del versículo 23, donde dice que no temieron el edicto del rey. El edicto del rey nuevamente era que cualquier egipcio podía arrojar a cualquier niño israelita al Nilo para que se ahogara o fuera devorado por los cocodrilos del Nilo. Y puede que aquellos que se opusieran o desobedecieran esta ley fueran severamente castigados y tal vez incluso ejecutados. Entonces, ¿qué es Mo? ¿Qué hacen los padres de Moisés? Ignoran las amenazas de conformarse a la ley del faraón porque temían más a Dios que a los hombres. Desobedecieron a su gobierno porque su gobierno estaba desobedeciendo a Dios. Fueron valientes ante el hombre más poderoso del planeta. Demostraron valentía cuando sus propias vidas y la de su bebé estaban en peligro. Creo que de esto podemos aprender que las madres fieles que confían en Dios lo harán. Punto número 3. Cría a tus hijos sin miedo. Cría a tus hijos sin miedo, lo que significa que no dejes que el miedo críe a tus hijos. No los críes dejando que el miedo sea el que guíe todas tus decisiones, llegue a dominar tus pensamientos y dicte los planes de tu corazón. Cita Salmo 23:4. Pero criamos a nuestros hijos de esa manera. Es cierto que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Y quieres saber por qué? Porque tú siempre te encuentras aquí a mi lado. Proverbios capítulo 3, versículo 27. No tengas miedo del terror repentino ni de la ruina de los malvados cuando llegue, porque el Señor será tu confianza y evitará que tu pie caiga en la trampa. O Jesús nos preguntó en Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 gorriones por 1 moneda y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita vuestro Padre? Incluso los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Cuál sería tu conclusión después de escuchar eso? ¿Cómo responderías al escuchar que Jesús te dice eso a ti? Esta es la conclusión a la que Él quiere que lleguemos. No temas. Por lo tanto, si todo eso es cierto, no tengas miedo. ¿Por qué deberías sentir temor o preocuparte? Tú vales mucho más que muchos gorriones que vuelan por el cielo. Si Dios cuida con tanto detalle de los gorriones, ¿no crees que cuidará con un amor muchísimo más profundo de cada detalle de ti? El miedo puede, y de hecho suele, impulsar muchas de nuestras decisiones como padres. ¿No es así? Todo, desde dejar que los niños jueguen fuera, hasta gastar dinero, viajar en avión, decisiones educativas, opciones de entretenimiento, e incluso no tener hijos por miedo al mundo actual. Ahora bien, no estoy diciendo que no uses la sabiduría al tomar tus decisiones. Hay un montón de decisiones en las que hay que usar la sabiduría, como cuándo darles un celular, permitirles hacer pijamadas o no, o cuándo dejarles tener citas, o permitirles conducir, entre otras muchas decisiones que requieren sabiduría. No permitas que el miedo decida por ti. Si el miedo hubiera guiado a Jocabed, no se habría rebelado contra el decreto del faraón, ni habría protegido a Moisés 3 meses. Y nunca habría confiado en que Dios cuidaría de él al ponerlo en una canasta y dejarlo en el Nilo, esperando que el faraón lo viera y salvara su vida. La madre de Moisés no tuvo miedo. ¿Por qué? Las 2 primeras palabras del versículo. Por la fe. Ella tenía fe en Dios. Ella confiaba en Él. La fe en Dios superó y venció su miedo. Así que en un mundo cada vez más hostil hacia el cristianismo, donde hay un constante bombardeo para que comprometas tu compromiso con Cristo con tal de encajar en el mundo, nuestros hijos necesitan madres que no se dejen llevar por el miedo, que no cedan ante la presión cultural, social o política, que se mantengan firmes en la verdad y no teman a nadie porque a quien temen es a Dios. Mamás y papás. Pero mamás, este es uno de los mayores regalos que pueden darles a sus hijos. Valentía ante la tentación de ceder, fe ante el miedo. Confianza frente al terror que el mundo quiere que sientas cuando te atreves a salirte de su voluntad. Como saben, sus hijos olvidarán miles de cosas que ustedes digan. Pero es interesante que recuerdan su ejemplo, recuerdan si tu compromiso con Jesús es lo suficientemente real como para mantenerte firme en él. Ante el miedo, la madre de Moisés se mantuvo firme porque en lugar de temer, confió en Dios. Ella confió en la bondad de Dios y confió en su mano soberana para cumplir su voluntad sin importar qué. Su confianza no estaba en su situación.
No estaba en sus circunstancias, no estaba en su sabiduría. Su confianza estaba en el carácter de Dios para el futuro de su hijo. El Salmo 56, versículo 3 dice, cuando tengo miedo yo... ¿Cómo llenarías el espacio en blanco cuando tengo miedo yo? ¿Qué? Salmo 56, 3. Cuando tengo miedo, confío en ti. Fíjate que dice, no si tengo miedo, sino cuando tengo miedo. Eso es porque la fe no es la ausencia de miedo. La fe es elegir confiar en Dios frente al miedo. Así que, mamás, ante todas las amenazas que les causan temor, procuren confiar en Dios en su lugar. Confía en Él cuando las cosas no tengan sentido. Confía en Él cuando hacerlo te cueste. Confía en Él porque eso es lo que significa ser fiel. Una mamá fiel. Escucha, si tienes una mamá que no permitió que el miedo te criara porque ella confió en Dios en su lugar, gracias a Dios por ese regalo. En palabras de Proverbios 31, 28, levántate y llámala bienaventurada, que Dios la bendiga. Hoy algunas o quizás muchas madres están aquí cargando con responsabilidades abrumadoras. Están de luto por la pérdida de un hijo o por un hijo pródigo. Otros simplemente están agotados y desanimados. Algunos se sienten muy culpables por fracasos pasados. Y algunos, como acabamos de ver, pueden estar viviendo sus vidas aterrorizados por el futuro. Si ese eres tú, consuélate con esta verdad. Jesús es un mejor salvador de lo que tú eres como madre. Y lo que eso significa es que la esperanza de tus hijos nunca ha dependido de tu perfección. La esperanza de tus hijos siempre y únicamente ha descansado en Jesús. El mismo Jesús que murió por el pecado y venció a la muerte. Ese mismo Jesús nunca te deja ni te abandona. Y ese mismo Jesús ama a tus hijos profunda y profundamente. Descansa en Él. En lugar de una casa limpia, hijos fieles, hijos salvos o buenas calificaciones, descansa en Él cuando los demás no entienden completamente lo que cuesta ser madre. Cuesta trabajo sin gratitud, cuesta comodidad y tranquilidad sin reconocimiento, cuesta energía emocional y física sin agradecimientos ni elogios. A veces conlleva un gran sacrificio que a menudo no recibe ningún aprecio. Quiero que siempre recuerdes que existe alguien que sabe todo eso y lo comprende de una manera muy profunda. Y ese es Jesús, quien para la mayor parte de la humanidad piensa en su vida, su muerte y su resurrección. Todo ha pasado sin gratitud, sin reconocimiento, sin agradecimientos, elogios ni aprecio. Así que mamás, eso significa que Él sabe lo que se siente. Él lo entiende. Así que puedes descansar en Él como alguien que sabe profundamente. Ve a Él y no a los resultados para encontrar ánimo. Ve a Él por fortaleza. Ve a Él por ayuda. Ve a Él por esperanza. Ser mamá se parece a un agricultor exhausto que se pregunta si alguna vez verá el fruto de su cosecha. Tal como nos enseñan las palabras escritas en Gálatas 6:9. Por lo tanto, hermanos, no te canses de siempre hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no te rindes. De esta manera concluye esta poderosa cita bíblica. Así que sí, enseñas y enseñas y enseñas y enseñas a tus hijos y aún así no lo entienden. Horas y horas y horas y horas y horas y aún así ellos se alejan de la verdad. Corriges y corriges y corriges y corriges y luego ellos van directo a desobedecer lo que acabas de decir. Todo esto se siente increíblemente pesado, pero Hebreos 11 muestra que Dios no mide a las mamás por los resultados. Él mide a las mamás por su fidelidad, así que mantente fiel. Y aunque todo lo que haces diariamente a menudo pasa desapercibido y no es debidamente apreciado, recuerda 2 versículos que dicen lo mismo. Mateo capítulo 6, versículo 18. Ambos dicen esto: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará a ti en público. Tu Padre celestial que ve en lo secreto te recompensará. Eso será algún día. Cada oración no vista, cada sacrificio silencioso, cada acto de servicio no apreciado, cada decisión cansada de morir a uno mismo, todo será recompensado.
Y mientras te has mantenido fiel a Dios y a las responsabilidades que Él te ha dado, escucharás, bien hecho. Así que en este Día de la Madre, para cada mamá, las felices, cansadas, temerosas, invisibles, desanimadas y aún así fieles, para todas las mamás, pon tus ojos en Jesús. El mismo Dios que cuidó de Moisés, ve tus sacrificios, perdona cada fracaso, fortalece cada debilidad y ama a tus hijos más de lo que tú jamás podrías. Pon tus ojos en Jesús, pon toda tu esperanza en Él, no en ti misma. Y al hacerlo, Él te dará todo lo que necesitas para mantenerte fiel a Él. Todo lo que necesitas para dar gloria y honor a su nombre. Igual que el nombre de Yohabad significa algo fácil de hacer, ¿todo esto de verdad no vale la pena? Claro que sí, por supuesto que sí. Porque lo que vemos en su vida es que las madres que son fieles están formando a la próxima generación. Ahora vamos a tomar la comunión, pero antes de hacerlo, oremos. Jesús, cada semana buscamos en tu palabra dirección, consuelo y ánimo. Y oro para que lo mismo sea cierto hoy para las madres. Oro para que uses este texto no solo en sus vidas, sino en la vida de todos nosotros. Que lo uses para aumentar la gratitud, que lo uses para aumentar la convicción, que lo uses para aumentar la fidelidad. Que algún día alguien más pueda escribir sobre nuestras vidas y que puedan decir que todo comenzó de la misma manera, por la fe, y que completen la historia de nuestras vidas, porque el objetivo principal fue permanecer fieles a ti. Sí, hay que hacer este trabajo con las madres, pero también hay que hacerlo con todos nosotros. Ruego por la gloria de tu nombre. Amén. Oye, espera, si este mensaje te ayudó, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte el video y activa la campana de notificaciones. Todo esto nos ayuda a llegar a más personas con la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy.